Hola a todos, en esta sesión vamos a hablar acerca de la inteligencia del fútbol. Cómo se aplica a todos estos algoritmos de inteligencia artificial y machine learning en la industria futbolística. En primer lugar, me presento, soy Rafael Zambrano, soy coordinador de ciencia de datos en la Liga Tech. Y lo primero que os voy a comentar es qué es la Liga Tech, quiénes somos. Y en segundo lugar, voy a ir directamente a los proyectos y casos de uso, que creo que es lo más interesante para vosotros. Vamos a hablar de diferentes casos de usos en los que utilizamos inteligencia artificial para resolver problemas en el mundo, en el ámbito del fútbol, que no solo es en el fútbol propiamente dicho, sino en todo lo que se envuelve alrededor. En primer lugar, ¿quiénes somos y qué hacemos? ¿Qué es esto de la Liga Tech? ¿Es una empresa? ¿Es una parte de la liga? ¿Qué relación tiene con la liga? Pues bueno, es una empresa que ha sido creada hace muy poquito, con el objetivo de dar ese soporte tecnológico a otros deportes, a otras competiciones, de igual forma que lo hicimos con la Liga. Hará unos 5 o 6 años que la Liga optó por transformarse en una empresa basada en datos, data driven, que las decisiones que se tomasen estuviesen basadas en datos. Y a raíz de eso, pues se creó el departamento en el que estoy actualmente, que es el de Business Intelligence Analytics. Se empezó a dar soporte a las diferentes áreas de negocio de la liga, utilizando datos, y siempre que presentamos los proyectos basados en datos en diferentes foros, pues llamaba mucho la atención y recibimos muchas felicitaciones. Entonces se planteó la posibilidad de ampliar horizontes, de no solo ofrecer esto a la liga, sino a cualquier empresa de entretenimiento. No solamente de deporte, sino cualquier empresa que quiera digitalizarse y utilizar inteligencia artificial, etcétera. En sus procesos, pues puede contar con nuestro soporte porque ya tenemos experiencia, ¿no? Y venimos del propio mundo del entretenimiento. Entonces, la Liga Tech basa sus productos en 3 pilares, que son estos que veis aquí: el fan engagement, en primer lugar, entender al fan y mejorar su experiencia, pues a través de customer journeys, aplicaciones, adquisición, medición de toda la telemetría, que son las acciones, ¿no?, que realizan los fans en nuestras aplicaciones, etcétera. Por otro lado, estaría la parte de mejora de contenido y protección, enriquecer el contenido y protegerlo, mejorando su seguridad, pues evitar siempre la piratería, intentar evitar amaños, también mejorar las retransmisiones, ¿no? Pues con todas estas métricas, y algunas las veremos en los partidos, por ejemplo, la probabilidad de marcar un gol, etcétera, etcétera. Y por último estaría la gestión de la competición, que consiste básicamente en simplificar y mejorar los procesos. Por ejemplo, si en lugar de determinar los horarios de los partidos tardando una semana, pues tengo un algoritmo de inteligencia artificial que me ayude a programar estos horarios, pues estaríamos optimizando los procesos de cualquier competición, no solo de la liga, sino de cualquier competición, y esa es la idea fundamental de la Liga Tech. Aquí tenéis el enlace por si queréis ver con más detalle todo esto que os he contado. Y sin más, vamos a pasar a los proyectos que son bastante interesantes, en los que a lo largo de los últimos años pues, hemos ido aplicando inteligencia artificial, ciencia de datos a diferentes áreas de la liga, y como os digo, pues podemos extrapolar a cualquier sector, en cualquier competición, cualquier deporte. En primer lugar, os voy a hablar del Calendar Selector, que es el ejemplo que os he puesto antes para optimizar las jornadas de cualquier competición, en este caso el fútbol. Si pensáis cuál es el mejor horario para cada partido, pues si os pregunto cuántas combinaciones creéis que hay, son 10 partidos, ¿verdad? En primera división, 10 franjas horarias, pues si hacéis la cuenta, si hacéis esa combinatoria, os encontraréis con más de 3.600.000 combinaciones diferentes. Entonces, no es algo trivial poner los horarios de los partidos. ¿Y qué se quiere cuando se ponen los horarios de los partidos? Pues se quiere que se maximice la audiencia, ¿verdad?, y la asistencia a los estadios. Que los horarios que yo ponga pues consiga una audiencia media o la suma de las audiencias lo máximo posible, y también que la gente vaya a los estadios y estén llenos, ¿no? Pues cuanta más gente vea mi producto, mejor me irá. Esa es la idea que hay por detrás. Entonces, queremos establecer aquellos horarios que maximicen audiencia y asistencia. Estas dos variables no siempre van de la mano. Hay veces en las que maximizar audiencia supone no maximizar asistencia necesariamente.
Entonces, en estos casos podemos tener diferentes soluciones. Cada puntito de estos sería una combinación de 10 partidos, una combinación de horarios. Y como veis, pues hay algunos que tienen audiencia muy alta, esa combinación, por ejemplo, tiene audiencia muy alta, pero una asistencia muy baja. Pues a lo mejor has puesto los partidos muy tarde, por la noche, y la gente no va al estadio. Y aquí al contrario, a lo mejor los has puesto a muy buena hora para que la gente vaya al estadio, pero nadie lo ve por la tele. Entonces, hay un conjunto de soluciones óptimas en este frente de Pareto que se conoce cuando tenemos una optimización multiobjetivo. Cuando intentamos optimizar varias métricas al mismo tiempo, en este caso audiencia y asistencia, no vamos a tener generalmente un solo resultado óptimo, sino que vamos a tener varios. Todos estos resultados son óptimos en el sentido que no hay ningún otro que mejore tanto en audiencia como en asistencia a los que están aquí marcados, ¿vale? Este punto por aquí sí que se mejora. Este punto de aquí sí que se mejora tanto en audiencia y en asistencia por este punto de aquí, ¿verdad? Pero no hay ningún punto que mejore en ambas métricas este de aquí. Por eso sería uno óptimo. Entonces, para entrenar estos modelos, para saber qué audiencia va a tener un partido, como es a futuro, como yo quiero planificar, pues no sé qué audiencia va a tener. Necesito un modelo que me prediga esa audiencia y esa asistencia, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tengo que pensar, hacer un brainstorming para pensar qué variables influyen en la audiencia y en la asistencia. Para ello, pues tengo que pensar, por ejemplo, qué partido tiene más audiencia y por qué. Esto, pues con un conocimiento experto, nos ayuda a seleccionar variables, pues como si juega el Madrid o Barcelona, normalmente van a tener una mayor audiencia y asistencia, ¿verdad? La fecha y la hora, evidentemente, no es lo mismo un partido a las 2 de la tarde que a las 9 de la noche. Si es un derbi, pues va a tener más audiencia. La clasificación, si un equipo está jugándose, por ejemplo, el pase a Champions o el descenso, pues puede que eso afecte a la audiencia y a la asistencia. También la distancia entre los equipos, si están muy cerca entre sí, si por ejemplo en un partido uno puede sobrepasar a otro, pues puede que también eso genere más atracción. Los días desde el último partido, si hace mucho o poco que juegue un equipo, si hay partidos simultáneos, la posición europea, distancia entre equipos, número de enfrentamientos, cuántos partidos ha ganado, goles, etcétera, etcétera. El canal de televisión, si está en posición de descenso, si es un festivo, si hay otros eventos deportivos, la temperatura, por supuesto, en fin. Incluso si hay Sálvame Deluxe, pues puede ser una variable que afecte, ¿no? La idea inicial de los modelos es siempre buscar variables, porque al final no me interesa tanto que el modelo funcione bien, sino que los datos sean buenos. Y muchas veces, escogiendo adecuadamente las variables adecuadas, consigo mejorar un modelo, mientras que intentando ajustar los parámetros del modelo, pues sí que puedo mejorar algo, pero cuanto mejor sean los datos, mejor. Entonces, una vez tenemos recolectados los datos históricos, pues tendremos tablas, ¿verdad?, con las que podemos entrenar los modelos. Y hay que tener cuidado porque los datos pueden estar imprecisos, pueden tener impurezas y hay que limpiarlos y prepararlos. Esto es algo que hay que hacer siempre. Entonces, una vez tenemos todos los datos, por ejemplo, en este caso, pues este fue un partido de datos históricos que ya han ocurrido y hemos guardado convenientemente, pues este partido fue un lunes a las 6, no jugó el Real Madrid ni el Barcelona, había una diferencia de clasificación de 3 posiciones entre los equipos, el equipo 1 ganó 4 partidos en los últimos 10, por ejemplo, el equipo 2, el canal TV era Gol, no es un derbi, y la audiencia fue de 123.000 espectadores y la asistencia del 65% de la capacidad del estadio. Y aquí pues habría un montón más de variables que después habría que seleccionar pues con diferentes técnicas, ¿verdad? Solo vamos a seleccionar aquellas variables que realmente se relacionen con el objetivo. De esta forma podemos ya entrenar modelos. Utilizamos en nuestro caso XGBoost porque nos dio los mejores resultados y cada modelo pues utiliza las variables más relevantes. Predicción, por ejemplo, de audiencia nacional. También predecimos audiencia internacional. A veces interesa que los partidos se vean también en determinadas regiones del mundo, la asistencia, la audiencia en Horeca, que son los bares y restaurantes, pues cada modelo te va a dar una predicción diferente. Entonces, antes lo hemos simplificado mucho porque hemos dicho que era un problema de optimización de 2 objetivos, audiencia y asistencia, pero en realidad, como veis, hay muchos más objetivos. Audiencia nacional, internacional, asistencia, audiencia en bares, y si incluyo más regiones del mundo, pues más complejo se vuelve todo esto. Entonces, hemos dicho que había 3 millones de combinaciones, más de 3 millones de combinaciones, y el modelo pues te da una predicción para cada partido. Así que imaginad la cantidad de veces que tenemos que ejecutar el modelo si quiero evaluar todas las posibles combinaciones. Eso no es factible, que tarda mucho, ¿verdad?, en evaluar
los millones y millones de asistencias y audiencias posibles, de predicciones para cada partido. Entonces hay que optar por un proceso de optimización para no evaluar todas las posibles opciones, sino utilizar algo que simplemente vea un subconjunto de ellas. Y esto se puede hacer mediante algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos permiten encontrar las mejores combinaciones sin tener que evaluar todo el conjunto de las mismas. Básicamente, cómo funciona es elegir inicialmente aleatoriamente una serie de planificaciones. Cada una de estas serían planificaciones de partidos diferentes. Cada una de ellas va a tener una audiencia y una asistencia media o la suma de las mismas. Y lo que hacen estos algoritmos es elegir aleatoriamente una serie de individuos, ¿no? Basado en cómo de buenos son. Cuanto más bueno seas, más probabilidad tienes de ser elegido. Y lo que se hace es pues, imitar a la genética, ¿no? A los algoritmos genéticos. A través de la reproducción se generan unos padres que se llaman, se reproducen, se generan unos hijos, los hijos tienen una serie de mutaciones. En fin, no quiero meter mucho detalle en esto, pero básicamente imitan el comportamiento genético. Se eligen una serie de padres, se reproducen, tienen hijos, esos hijos pasan a formar parte de la población y así, a través de generaciones, pues consigues encontrar óptimos, sin necesidad de evaluar todas las posibles combinaciones. Entonces, una vez se hace esto, una vez tienes tus modelos y tu proceso de optimización, para abstraer al usuario final de toda esta matemática, de toda esta algoritmia, pues se le propone un front, que es este de aquí, en el que simplemente pues, tiene que introducir la jornada que quiera optimizar, puede introducir las franjas que tenga disponibles. Si hay restricciones, pues por ejemplo, no me pongas este partido el domingo a las 7 en Madrid porque hay una maratón. Pues se pueden poner también restricciones, esto va a aliviar el proceso de búsqueda, ¿verdad? Y después la configuración, ¿qué quieres optimizar? Lo que hemos dicho, ¿no? Pues audiencia residencial, asistencia, audiencia en bares, audiencia internacional o audiencia internacional por regiones. Dependiendo de lo que tú elijas, pues va a optimizarse una cosa u otra. Por ejemplo, en la época del COVID no se maximizaba asistencia porque nadie podía ir a los estadios, ¿no? Generalmente, pues intenta maximizar la audiencia y la asistencia. De esta forma, el algoritmo lo que te hace es devolverte una serie de planificaciones que son las óptimas. Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que hay una serie de planificaciones óptimas, no solo hay una, sino que puede haber varias, pues aquí ya el usuario final va a decidir cuál escoger. Y esto no le sustituye a ese usuario final. Ese usuario es el que tiene la potestad de poner los horarios de los partidos y esta herramienta es simplemente una ayuda. En ningún caso se espera que le sustituya ni mucho menos, ¿no? Siempre el Machine Learning sirve como ayuda para que los expertos en el negocio puedan tomar sus decisiones de forma más acertada. Así que la herramienta, una vez elegida una planificación, pues te da los KPIs de audiencia y asistencia esperada y te dice los partidos que has seleccionado, pues por ejemplo este de aquí, un viernes a las 9, también te dice cuántas veces ha jugado cada equipo en ese día, la audiencia esperada, incluso la temperatura, etcétera, etcétera. Pues esta es la herramienta del Calendar Selector. Os voy a comentar una más. Una más, pero no la última, la app del jugador, en la que utilizamos reconocimiento de imágenes. Computer Vision. ¿Qué es la app del jugador? Pues es una aplicación exclusiva para los jugadores de la liga, de primera y segunda división, donde pueden ver pues, una serie de estadísticas de sus partidos, pueden reservar hoteles de lujo, comprar yates, en fin, pueden ver una serie de cosas, pero lo que nos interesa a nosotros es que también pueden ver las fotos que se les han hecho en los partidos. Durante los partidos de fútbol se les hace una serie de fotos y necesitamos que esas fotos estén disponibles en su aplicación lo antes posible, para que cuando lleguen al vestuario puedan consultarlas, puedan verlas, puedan compartirlas en redes sociales, etc. Entonces esa es la necesidad, tener las fotos lo más parecido al tiempo real posible y para ello pues tenemos que de cada foto etiquetarlas automáticamente. En lugar de tener una persona y etiquetando cada foto que se hace en un partido, pues hemos propuesto una solución en la que las imágenes se etiquetan de forma automática. ¿Cómo hacemos esto? Pues con dos módulos. El primer módulo es el de Face Recognition y consiste en detectar la cara de los jugadores. En cada foto, este algoritmo detecta la posición de las caras y te dice quiénes son. El módulo 2
es para aquellas fotos en las que a los jugadores no se les ve la cara. Cuando están de espaldas, pues no vamos a despreciar estas fotos. Pueden ser fotos interesantes cuando el jugador está de espaldas. En este caso lo que hacemos es detectar el dorsal. Detectar el dorsal siempre que el jugador esté en una pose adecuada. Ahora veremos por qué. En primer lugar, el face recognition. Nos enfrentamos a este problema. Te dicen, tienes que detectar las caras de los jugadores. Pues hay dos opciones. O te entrenas tu red neuronal o buscas algo que ya haya hecho y que te sirva. Si te entrenas tu red neuronal, pues tendrías que tener un montón de imágenes, como sabéis. Tendrías que etiquetarlas. El algoritmo va a tardar mucho en entrenarse. Vas a tener que hacer un montón de pruebas. Y cuando llegue un jugador nuevo, ¿qué haces? Tienes que volver a entrenarlo todo, etiquetar muchas fotos de ese jugador. En fin, no es algo que sea muy viable. Por ello, utilizamos la opción 2, que es un algoritmo que ya está preentrenado con datos masivos y tiene una precisión muy alta, del 99,38%. Y es el algoritmo FaceNet, desarrollado por Google y de código abierto, o sea que lo podemos utilizar yo, vosotros, cualquiera. Y lo que hace básicamente es detectar dónde están las caras en las imágenes y generar un embedding. Un embedding no es más que un vector de características. Ahora veremos esto con más detalle. Entonces va a generar un embedding por cada cara que detecte y eso nos va a permitir comparar ese embedding que ha generado con unas imágenes de referencia. Esto se va a entender mejor con esta diapositiva. Lo que hace el algoritmo, hemos dicho en primer lugar, es detectar la posición de la cara. Estas serían nuestras imágenes de referencia de todos los jugadores, las típicas fotos que se hacen al principio de la temporada. Pues lo que hace el face encoding es generar ese embedding, que es un vector de 128 elementos. Estos 128 elementos no sabemos lo que son, porque han sido preentrenados con aquella red de Google, con un montón de imágenes, pero sí sabemos que representan a cada jugador. Este 0,13 yo no sé si representa la nariz, la boca, los labios, no lo sé, pero sí sé que va a ser diferente a un jugador diferente. ¿De acuerdo? Entonces, para cada jugador es como si vosotros tuvieseis que describir a este jugador con 128 características. Pues tiene los ojos verdes, tiene barba, tiene las cejas tal, tiene los pómulos tal, tiene los dientes no sé cómo, etcétera. ¿Vale? Pues 128 características pueden representar muy bien, en este caso, una cara. Pues cada jugador va a tener su vector asociado. Y estos vectores nos los guardamos. Este es el vector de Benzema, este es el vector de Oyarzabal y así con cada jugador de la liga. Después, durante los partidos, se van a hacer las fotos y este algoritmo pues, va a hacer exactamente lo mismo. Va a detectar las caras y va a generar un embedding por cada una de las caras. Estos embeddings van a ser diferentes a los de referencia, obviamente, porque la cara no es exactamente igual. Pero lo que va a ocurrir es que se va a parecer mucho al embedding de referencia, ¿verdad? Si tú me has descrito en una foto con 128 características y después salgo un poco diferente, pues la mayoría de esas características van a ser parecidos. Entonces, comparamos los embeddings de referencia con los que aparecen en la foto y seleccionamos aquel que sea más parecido, es decir, aquel que tenga mínima distancia. La distancia euclídea de toda la vida, solo que en este caso son entre puntos de 128 dimensiones. Pues siempre va a haber un jugador de referencia que se parezca más, que tenga menor distancia a los embeddings que se han generado. Así que tenemos que poner una distancia mínima, porque imaginad que se cuela una foto del árbitro o alguien del público. Pues esto puede ocurrir, no queremos que se etiquete a alguien del público que se parezca a un jugador, por eso ponemos una distancia mínima para considerar match, ¿vale? Si no se supera esta distancia mínima, no se etiquetaría la foto. Entonces, en este caso, Messi tendría su embedding, Vanega tendría su embedding, los comparamos con los de referencia y decimos, la mínima distancia es este de aquí. La mínima distancia es este de aquí. ¿Cumple la distancia mínima para considerar match? Sí, pues se etiqueta. ¿De acuerdo? Y es así como funciona el algoritmo. Básicamente no hemos entrenado nada, sino que nos hemos valido de algo que ya existía en la industria con código abierto, que es este FaceNet. Pues esa sería la parte de detección de caras, faltaría la detección de dorsales. Cuando un jugador está de espaldas, también es interesante etiquetar esa imagen. Para ello utilizamos dos redes neuronales. Bueno, en realidad son tres. La primera red neuronal, esta también es de código abierto y permite detectar la pose del jugador. Ahora veremos por qué esto es importante. Si decimos que la pose es adecuada, pasamos a identificar los dorsales.
primer lugar, detectamos regiones donde están los dorsales y después detectamos qué números son. En este caso, pues detectaríamos el dorsal 14 y como puede haber un dorsal 14 en un equipo y también en el otro, pues tenemos que detectar también qué colores hay en esa imagen y buscar a qué equipo corresponde. Por ejemplo, en este partido pues jugaba el Valencia, el Atlético de Madrid, los colores predominantes de las camisetas eran estos de aquí, buscamos los colores que se han detectado en esta camiseta y de nuevo buscamos cuál es la distancia mínima. ¿De quién es esta equipación? ¿Del Valencia o del Atlético? Pues es del Valencia, del número 14 del Valencia, pues ya sabemos que esta foto es de esa persona, de ese jugador. Lo almacenamos en base de datos y ya terminaríamos con la parte de los dos. Vamos a ver un poco más cómo funciona este algoritmo, por si tenéis curiosidad. En primer lugar, de cada foto tenemos que detectar regiones que sean candidatas a tener un dorsal. Para ello se utiliza este algoritmo, conocido como MSR, que aplica una serie de umbralizaciones de estabilidad que permiten detectar esas regiones que tienen propiedades de robustez e invariancia, es decir, regiones candidatas a tener un dorsal. ¿Vale? Pues si os fijáis aquí, al aplicar esta técnica, se pueden filtrar regiones robustas, digamos, donde puede haber candidatos a dorsales. Esto hay que filtrarlo, evidentemente. En primer lugar, por tamaño. Filtramos las que son muy grandes o las que sean muy pequeñas, dependiendo del tamaño de la foto, por supuesto. Y también excluimos regiones donde el eje horizontal sea mayor que el vertical. Pues después de aplicar estos filtros, fijaos que muchas de las regiones ya desaparecen. Por ejemplo, esta de aquí, que era de la valla publicitaria, es robusto porque es homogéneo, digamos, desaparece porque es mucho más larga que alta, mucho más ancha que alta, ¿verdad? Pues esa se filtra, estas de aquí también se filtran y esto nos ayuda a filtrar los candidatos a dorsales. Entonces, si os fijáis, ese primer filtro nos daría estas regiones de aquí. Después lo que tenemos que hacer es, de los dorsales, tenemos que etiquetarlos a mano. Tenemos que etiquetarlos y en lugar de etiquetar muchísimos, pues intentamos etiquetar pocos y aumentar el tamaño de mi conjunto de datos. Esto lo hacemos con la aumentación de datos mediante técnicas de procesamiento de imágenes como la rotación, el estrechamiento, zoom, cambiar el canal de los colores, pues consigo que de cada dorsal, por ejemplo, de este 3, pues rotándolo, girándolo, haciendo un estrechamiento, cambiando el color, consigo generar imágenes diferentes a partir de la original. Y esto me permite tener que etiquetar muchas menos imágenes. Ya sabéis que para entrenar redes neuronales convolucionales, en este caso, necesitamos muchos datos de entrenamiento, muchas imágenes. A continuación, seguimos filtrando extracciones no válidas, regiones que han sido consideradas como dígitos. ¿Vale? En primer lugar, miramos si una región es un dígito o no. ¿Vale? Antes de entrar a qué número es, vemos si corresponde a un dígito o no. Pues esto se utiliza una red neuronal de salida binaria que te dice si una región es un dígito o no. Pues en este caso nos filtraría ya los dígitos. De todas esas imágenes originales detectaríamos ya los dígitos. A continuación, hay que identificar si el dígito pertenece a la misma camiseta o no. Entonces, de los números que detectamos, esto sería otra red neuronal que ya te detecta los dígitos, pues hay que saber si pertenecen a la misma camiseta o no. Para ello, buscamos distancias entre cuadrantes y aquellos que tengan una distancia propicia para ser el mismo dorsal, pues se guarda ya el número. En este caso, pues detectaríamos estos 3 dorsales y faltaría indicar a qué equipo corresponde. Para ello, utilizamos un algoritmo de clustering, K-means específicamente, que nos dice los 3 colores de cada equipación, los 3 colores principales. Por ejemplo, al detectar este dorsal, pues el algoritmo de K-means nos daría estos 3 colores principales, este dorsal, estos otros 3, y es lo que comparamos con las referencias que tenemos al iniciar el partido. Entonces, detectamos los dorsales, amplío un poco el área del dorsal para ver los colores, extraigo los colores y los comparo con los colores de referencia. Utilizando una distancia que se conoce como delta E, no voy a entrar en detalle en esto,
pero bueno, básicamente permite buscar distancias entre colores, ¿no? Selecciono el color de menos distancia y ya sé que este dorsal es el 4 del Atlético de Madrid, lo guardo en base de datos y ya consigo asociar una foto a una etiqueta. ¿Por qué necesitamos la detección de pose? Hemos dicho que solo íbamos a detectar dorsales si la pose era correcta. ¿Qué es una pose correcta? Pues bueno, muchas veces los dorsales no se ven correctamente porque el jugador no está en la pose adecuada. Si os fijáis aquí, pues bueno, en esta primera imagen el jugador está de lado y la red detectaría que hay un 5, pero no es el jugador 5, no sé si es el 15 o el 25, no lo sé. Pero puede ocurrir que aunque se detecten números, no sean del dorsal del jugador. Aquí igual, pues a lo mejor, aquí sí que vemos que es un 24, pero a lo mejor la red neuronal no lo detecta correctamente. También puede haber números en las vallas publicitarias. Incluso fijaos este caso de camisetas que puedan estar en el público, ¿no? Pues todo esto lo detectaría nuestra red neuronal y estaríamos etiquetando mal las imágenes. Entonces, para evitar esto, lo primero que hacemos es utilizar este OpenPose Neural Network, que es un detector de pose. De cada imagen te va a detectar dónde está cada extremidad de la persona, incluso otras partes. Por ejemplo, aquí te detecta el hombro derecho, el hombro izquierdo, la nariz, rodilla izquierda, rodilla derecha, etc. Cuello, cadera, hombros, etc. Entonces, esto te permite pues, saber la pose de cada jugador. Si se le ven los dos brazos, las dos piernas, el torso, la cara, etc. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Pues utilizamos reglas para filtrar solo aquellos jugadores donde sabemos que el dorsal se le va a ver bien. Es decir, tiene que tener los codos, los hombros y la cadera visibles. Si yo no le veo los codos o los hombros al jugador, no voy a arriesgarme a lanzar el detector de dorsales porque puede ser que esté girado y no se le vea el dorsal. También que no se le vea la cara, por ejemplo, los ojos y la nariz. Si yo le estoy viendo la cara al jugador, no tiene sentido intentar detectar su dorsal, ¿vale? Entonces, básicamente, pues definiendo una serie de reglas básicas. Aquí en esta foto, por ejemplo, este no pasaría el detector de dorsales y este jugador sí, porque se le ve por lo menos las extremidades, ¿vale? Los codos, los hombros y caderas visibles, de forma que sé que puedo leer bien ese dorsal. Otros ejemplos, pues aquí este jugador no, porque no se le vería la cadera, ¿verdad? Este jugador de aquí. Y aquí igual. Pues estos poses detectadas, incluso veis que hay gente del público, pues solamente a este jugador, que se le ven las extremidades del torso, la cadera y los hombros, pues se le aplicaría la detección de dorsales. A este no, porque no cumple las condiciones y si os fijáis tiene sentido, ¿no? Porque el 9 casi no se ve. Pero lo importante es no etiquetar mal las imágenes. No importa tanto tener imágenes sin etiquetar como tener imágenes mal etiquetadas, ¿vale? En este caso, los falsos negativos pueden afectarnos mucho. Pues este sería el caso de uso de la app del jugador, donde detectamos imágenes con Computer Vision y vamos a pasar a algo más del fútbol, ¿no? De estadísticas del fútbol, que es el proyecto de Beyond Stats. Para este proyecto, pues lo que intentamos es generar estadísticas avanzadas, más allá de las típicas de número de pases o velocidad de recorridas, velocidades y distancias recorridas. Intentamos pues, tener estadísticas avanzadas. Para ello disponemos de datos de eventing, que nos lo proporciona la empresa Opta, y son etiquetados manuales, ¿vale? Pues todos los pases, faltas, pérdidas de balón, despejes, saques de esquina, fuera de juego, tiros, tarjetas, etcétera, todos nos lo ofrecen en un ficherito XML, que es este que veis aquí, pues tenemos todos los eventos de un partido. Y por otro lado tenemos los datos de tracking, que es la posición de los jugadores y de la pelota 25 veces por segundo. Pues tenemos otro ficherito en el que sabemos la posición de los jugadores y la pelota 25 veces por segundo. Si hacéis la cuenta, pues son 11 jugadores de cada equipo, 22 jugadores en total, más la pelota 23, 25 veces por segundo, por 90 minutos que dura un partido, pues son más de 3,5 millones de filas que tiene este fichero, que también hay que procesar. Este tracking lo captan las cámaras ópticas que hay en los estadios y pues simplemente transforman las coordenadas de los jugadores a un fichero que nos permite pues, generar un montón de métricas. Entonces tenemos eventos por un lado, tracking por otro, pero son fuentes de datos diferentes, no hablan el mismo idioma, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, en una tenemos identificadores para los jugadores, en otras tenemos los dorsales y el equipo al que pertenece. En una tenemos instantes de tiempo, pues por ejemplo, este jugador hizo un pase en las 7:38:23
Y en el tracking tenemos frames. Ese pase pues equivale al frame 29.537, al invento. Y también tenemos cambios en el espacio. Los sistemas de coordenadas son diferentes. En uno tenemos el origen de coordenadas en el centro y en centímetros. En otros tenemos el origen de coordenadas en el centro del campo y en metros. Entonces tenemos que combinar estas fuentes de datos para que hablen el mismo idioma. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es transformar estos datos a tablas, generamos modelos de datos relacionales y los combinamos para tener una única base de datos con todos estos datos ya combinados en tablas. Estas tablas pues, se las proporcionamos también a los clubs y son las que nos permiten al final desarrollar estas métricas, que pues, son muchas. Podéis entrar en la web de BeyondStats, en la página web de la Liga, y podéis ver diferentes ejemplos de estas muestras, de estas métricas, para que veáis un poco de qué estoy hablando, ¿no? Y intentamos pues, darle otra vuelta, ¿no?, a la analítica del fútbol para que los fans también tengan esa visión más analítica, más centrada en los datos. Pues estas métricas están relacionadas con el rendimiento físico, con los porteros, transiciones, pases, posicionamiento, presión, conducciones, posesiones. Os voy a dar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, ¿qué jugador de mi equipo es el que más rivales supera con cada pase? Pues a lo mejor sabemos qué jugadores tienen más aciertos en los pases, pero no sabemos quién es el que da pases largos que superen a más rivales. O cuál es el área que ocupa el equipo en un partido, ¿no? Si consideramos el área del equipo, pues qué equipo tiene mayor área o cómo afecta el área cuando vas perdiendo, cuando vas empatando, etc. O cuál es el top 3 de equipos que más presionan tras pérdida. Cuando un equipo pierde el balón, ¿cuántos van a presionar? Pues este tipo de métricas diferentes, ¿no?, avanzadas, son las que pretendemos extraer con estos datos. Por ejemplo, las paredes. Pues, ¿qué equipo hace más paredes? ¿Qué jugador interviene más en una pared? No lo sabemos, no lo podemos encontrar en ningún lado. Pues gracias al procesamiento de estos datos podemos identificar, por ejemplo, las paredes. Que bueno, sin entrar mucho en detalle, pues es un algoritmo, sabiendo quién da el pase, sabiendo quién lo recibe, mirando si el pase posterior involucra a sus jugadores también, buscamos ese triángulo, ¿verdad?, de los jugadores. Y siempre que el pase no lo retenga ninguno de ellos, pues consideramos que es una pared. Con estos datos, como os decía, también podemos identificar cuando el jugador que da el pase está presionado, tanto él y su receptor, pues quién da más pases bajo estas características. O incluso lo de los porteros, que paradas evitan en ocasiones manifiestas de gol. Pues paradones, digamos, que podemos también detectar automáticamente sin necesidad de ponernos a ver los vídeos. Entonces, si tenéis interés, podéis entrar en el enlace de laliga.com. Arriba, en un lado, hay parte de estadísticas. Pues este BeyondStats, también lo habréis visto seguro en las retransmisiones, tienen todas estas estadísticas de cada equipo y hay de cada partido análisis especiales que nos cuentan un poco más, ¿no? Más allá de las métricas típicas, pues podemos ver eso, recuperaciones, despejes, rivales superados, distancia ganada por posesión, recuperaciones, pases bajo presión, área del equipo, etc. Y relacionado con este mundo también de las estadísticas avanzadas, pues vamos a hablar del goal probability, la probabilidad de gol, que seguro que también habéis visto en las retransmisiones. Si os pregunto qué probabilidad tiene este tiro, de convertirse en gol, pues no sabemos realmente si es un 1%, un 5%, un 10%, un 20%. Es lo que intentamos medir. Pues es otro modelo interesante en el que utilizamos Machine Learning, inteligencia artificial, para, en este caso, intentar de nuevo que los fans entiendan mejor el mundo del fútbol a través de estadísticas avanzadas, que entiendan realmente lo complicado que es marcar un gol y qué jugadores consiguen mejores goles con una probabilidad que puede ser muy baja, ¿no? Entonces, para hacer este modelo, pues en primer lugar necesitamos muchos datos históricos, tenemos que prepararlos, limpiarlos, generar nuevas variables y después entraría el modelo, ¿no? Machine Learning, tenemos un modelo, lo validamos y lo ponemos en producción. En primer lugar, como os decía, siempre hay que limpiar los datos. Ya os he dicho que los eventos de los partidos son etiquetados a mano. Los etiquetamos a mano, los etiqueta la empresa a mano, y esto está sujeto a un error, porque no va a acertar exactamente el momento del tiro cuando etiqueten un disparo a puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, imaginad que
Este es un evento de disparo a puerta de este jugador que transformado a frame estaría en el 50. Frame 50. Si nos vamos al frame 50, podemos ver a lo mejor que la distancia del jugador a la pelota era de 1,74. Ah, no, esto no es. La distancia del jugador a la pelota es esta de aquí, ¿no? Entonces lo que hacemos es buscar realmente cuál fue el frame de disparo, ¿vale? Sabiendo en qué coordenadas estaba ese jugador, porque esto también nos lo da el eventing, pues lo que hacemos es buscar en torno a ese frame cuál fue realmente el momento del disparo. Entonces miramos 100 frames antes, recordad que 25 frames es un segundo, es decir, estamos mirando 4 segundos antes y 4 segundos después, cuando la pelota empieza a alejarse del jugador, ¿vale? Si os fijáis, pues aquí en este frame es justo cuando la pelota empieza a alejarse del jugador. Entonces, corregimos ese frame de disparo y sabemos que realmente fue en este frame. Si no hacemos esta corrección, puede que el evento esté etiquetado a lo mejor medio segundo después del disparo y ya todos los jugadores han cambiado de posición. Entonces, es muy importante establecer el momento exacto de disparo, porque en un segundo en fútbol pueden pasar muchas cosas. Si el jugador ya ha tirado, pues el portero probablemente ya se haya lanzado, los defensas ya se han ido a mover a intentar tapar el disparo, etc. Entonces es fundamental encontrar el frame real de disparo, que hay que procesar los datos con cuidado para corregir lo que nos dicen los eventos, que son muy precisos, pero al ser humanos, pues tiene un error. Si nosotros nos ponemos a etiquetar disparos, nunca vamos a conseguir acertar el frame exacto, porque un frame es una unidad de tiempo muy pequeña, ¿vale? Recordad, hay 25 frames por cada segundo. Y a lo mejor estas gentes se equivocan en 5 o 10 frames, que es menos de un segundo, pero ya os digo, en un segundo o en menos de un segundo pueden pasar muchas cosas. Entonces, una vez corregido el frame real de disparo, ya podemos empezar a extraer variables. ¿Qué variables influyen en la probabilidad de gol? Pues de nuevo hay que hacer un brainstorming y pensar, pues, por ejemplo, el contexto del remate. ¿Es un córner, es una falta, es un penalti? ¿Le da con la cabeza, le da con el pie izquierdo, con el pie derecho, le da con el cuerpo, es una volea? Estos datos no los tenemos disponibles en tiempo real, ¿vale? Al ser eventos etiquetados a mano, pues no es algo que se tenga en tiempo real. Se tiene casi en tiempo real, pero no nos valdría. Como nosotros queremos disponibilizar esta métrica en tiempo real, necesitamos variables que podamos tener en tiempo real, es decir, relacionadas con el tracking, únicamente con la posición de los jugadores, con sus coordenadas. Por ejemplo, la distancia del jugador a la portería, del jugador al portero, el ángulo de visión que tiene con respecto a la portería, cuántos jugadores hay entre medias, cómo de bien está posicionado el portero, cuál es la distancia al rival más cercano, si me está presionando o no, si lo tengo delante o lo tengo detrás. Todos estos datos están disponibles en tiempo real y hay que generarlos en tiempo real, ¿vale? Entonces nos van llegando las posiciones de los jugadores, vamos generando todas estas variables y llamamos al modelo que nos devuelve una probabilidad. Pero antes de esto hay que entrenar el modelo. Pues, con los datos que ya tenemos almacenados, corregimos el frame de disparo, sacamos todas estas variables, entrenamos un modelo y luego ya podemos ejecutarlo en tiempo real. Es importante siempre hacer este pensamiento, ¿no? ¿Qué datos voy a tener disponibles a la hora de ejecutar el modelo? Porque sí, probablemente si incorporamos todos estos datos, el modelo vaya a ser mejor, pero si no los tengo cuando lo necesito ejecutar, no puedo entrenar con ellos. Entonces, por poneros algunos ejemplos de este feature engineering, pues teníamos la distancia a portería, la distancia al portero, que no tiene por qué coincidir, ¿no? Si el portero se ha alejado de la portería, pues va a ser una variable diferente. El ángulo de visión, si yo hago este triángulo con respecto a la portería, pues voy a tener un ángulo, ¿verdad? Cuanto mayor sea ese ángulo, más probabilidad tendré de marcar. Los rivales en ese cono de visión, cuantos más rivales haya entre donde estoy yo, donde está el jugador y la portería, más difícil va a ser que yo marque. Posicionamiento del portero también. Vemos el ángulo que tiene el portero con respecto a la línea que hay entre el jugador y la portería. Si está a 0 grados es que está enfrente, centrado en portería, está bien posicionado. Si está a 180 grados, pues es que el portero ha sido superado, ¿no? También eso es importante. Si has superado al portero, pues tu probabilidad de gol va a aumentar. Y también tenemos en cuenta la calidad del jugador, porque no es lo mismo que el disparo lo haga Karim Benzema o que lo haga un defensa, ¿no? Entonces es importante también considerar qué jugador ha efectuado el disparo para tener también ese margen de
más menos probabilidad. Entonces, ante una misma ocasión, con las mismas variables, un Karim Benzema tendrá más probabilidad que un Gerard Piqué, por ejemplo, ¿no? Por el hecho de que uno pues, tiene más goles por partidos y más goles por tiros. Eso es lo que hacemos. Básicamente aplicamos un algoritmo de clustering aquí, donde pues, se hacen diferentes grupos, por ejemplo, estos de aquí, y los jugadores, por ejemplo, que más goles por partido y más goles por tiros tengan, que serían este grupo de aquí, pues tendrán más probabilidad de anotar, mientras que el resto de jugadores que estén aquí abajo, pues tendrán menos probabilidad. Eso también lo aprende el modelo. Este es un dataset desbalanceado, como podéis imaginar, pues hay muchos más tiros que goles. Entonces, tenemos que balancearlo. Esto es un problema común en Machine Learning, donde tenemos datos desbalanceados. En este caso, lo que utilizamos fue la técnica de Smooth, que consiste en crear muestras sintéticas. Todos estos puntitos que veis aquí y no veis aquí son muestras sintéticas a partir de las ya existentes que permiten balancear el dataset. Una vez balanceado el dataset, lo entrenamos, lo medimos, vemos que el desempeño es bueno y vemos las probabilidades. En realidad, esto no son probabilidades. Si os fijáis, esta barra de aquí de goles serían los penaltis, ¿no? Le está dando un score 1, pero esto no es una probabilidad. Un score prácticamente 1. Pero 1 no es una probabilidad en los penaltis porque el 80% se marcan y el 20% se fallan aproximadamente. Esto ocurre porque hemos entrenado el modelo balanceado, no desbalanceado. Entonces, el scoring que me da el modelo no es exactamente una probabilidad. Debido a este balanceo, tenemos que revertir ese fenómeno y transformar scorings o probabilidades entre comillas del modelo a probabilidades reales. Al hacer esto, pues hay técnicas que me permiten, fijaos, este sería este eje diagonal igual a X, sería la probabilidad real y esta es la probabilidad que me está dando el modelo. Tengo que intentar llevar esta curva hacia allá. ¿Vale? Pues, por ejemplo, fijaos aquí, estos serían los penaltis, que estoy dándole casi un 100% de probabilidad, pero en realidad debería tener pues ese 0,8, ¿no? Entonces, al hacer la calibración, pues consigo que los resultados del modelo se parezcan más. Fijaos, este 100%, esta barra de aquí, pasa a ser el 80%, que serían los penaltis, ¿no? Entonces, es como que todo pues, pierde valor y todo como que se traslada más hacia allá, porque transformamos scorings a probabilidades. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos mostrar es una probabilidad en la tele. Yo no quiero mostrar un scoring de 0,89, eso no sé lo que es, pero sí sé lo que es un 0,89 de probabilidad. Un 0,9 de probabilidad quiere decir que de cada 10 tiros, en esas circunstancias, vas a anotar 9 y vas a fallar 1. Eso solo puede interpretarse con probabilidades reales, no con un score que me ha dado el modelo al estar balanceado. Entonces, por ejemplo, veis aquí algunos casos. Este gol tiene un 1,7% de probabilidad, pues porque fue un golazo, ¿no? Fue desde muy lejos de la portería, tenía muchos rivales en el cono de visión y la enchufó. Hay otros ejemplos donde la probabilidad de gol es muy alta, pues si alguien marca hacia, como es este caso, pues está muy cerca de la portería, el portero superado y no hay ningún rival, pues es prácticamente del 100%. Y esto es lo que se muestra en la televisión. Nosotros les enviamos el dato a través de una API y ellos tienen en cada momento del partido la probabilidad de gol de cada jugador. Simplemente tienen que elegir a la hora de las retransmisiones cuál grafismo poner. ¿Vale? Pues esto es lo que luego se ve en la tele. Y esto también se puede utilizar con lo que se conoce como expected goals, ¿no? Ahí ya no entraría en juego el jugador que realiza el disparo, pero esto también podemos utilizarlo para ver la capacidad o eficacia goleadora de los jugadores o de los equipos. Por ejemplo, pues si alguien, por cada disparo que tú tengas, tienes un expected goal asociado. De forma que si sumas y acumulas tus expected goals, pues por ejemplo en este partido, el Real Madrid debería haber anotado 4 goles, porque la suma de todas las probabilidades es de 4, mientras que el Betis está por debajo de 1. Todos los tiros es un puntito y lo que hacen es subir el escalón, ¿vale? Como si tú disparas a puerta y tienes una probabilidad de 10%, pues si disparas 10 veces deberías por lo menos haber marcado un gol, ¿no? Pues esto es lo que te permite también ver qué equipos tienen más o menos expected goal acumulado y compararlo con lo que realmente haya ocurrido. Por ejemplo, un jugador
que tenga un expected goal acumulado a lo largo de toda la temporada de 20, imaginad, y haya marcado 40 goles, pues es muy bueno, porque está doblando lo que se espera de él. Mientras que un jugador que tenga un expected goal acumulado de 20 y haya marcado 10, pues no es tan bueno, porque con los tiros que ha hecho debería haber marcado 20 goles y solamente ha hecho 10. Entonces esto también es útil para los clubes a la hora de evaluar a sus equipos y a sus jugadores. Y vamos a hablar también de esta herramienta de detección de fraude. Lo que os dije antes, que no solo trabajamos con el fútbol en sí, sino con todo lo que rodea al fútbol, pues esta herramienta también permite identificar el fraude deportivo. Está englobado dentro del programa de integridad de la Liga para prevenir pues, todo tipo de fraudes y amaños. En primer lugar, lo que se intenta es, como digo, prevenirlo a través de talleres, carteles, etcétera. Y el proyecto Taiki se engloba en el ala de la monitorización y alerta, en la que monitorizamos los mercados de apuestas en tiempo real, 24 horas al día, 7 días a la semana, y generamos alertas en caso de que ocurran cosas raras. Y en caso de que ocurran cosas raras, pues se investiga y si llega el caso se denuncia y se presentan cargos. Entonces, dentro de esta monitorización y alertas se engloba el proyecto Taiki 3.0, en el que recopilamos todas las cuotas de apuestas de un montón de casas de apuestas internacionales, de todas las competiciones del fútbol español, no solo de primera y segunda, sino también de las no profesionales, tercera, regional, juvenil, etcétera, y fútbol femenino. Visualizamos en tiempo real y generamos alertas. En primer lugar, ¿cómo se amaña un partido? Pues bueno, si un jugador, por ejemplo, te dice que va a hacer un penalti en el minuto 25 y se lo comunica a una serie de mafias, pues lo que hacen estas mafias es apostar mucho dinero antes o durante el partido. Y esto lo que va a hacer es cambiar las cuotas. Si mucha gente apuesta una determinada cuota o se apuesta mucho dinero, lo que hace es cambiar. Es un mercado como la bolsa, ¿no? Que funciona pues eso, con compras y ventas. Si alguien apuesta mucho dinero a esta cuota, va a bajar la cuota, ¿vale? Estas cuotas al final son probabilidades. Si yo quiero saber la probabilidad de este evento, pues simplemente es hacer la inversa. 1 entre 1.33 es un 75%, ¿vale? Pues en este caso tendría un 75% de probabilidad de ganar el equipo local y si cambian las cuotas, pues aquí cambia y creo que es un 56% a lo que cambiaría, ¿vale? Entonces, ese cambio brusco es el que nos permite desatar la alarma que pueda llevar a un amaño. Y para ello utilizamos distribuciones de Poisson que nos describen la probabilidad de que un cierto número de eventos ocurran. Esto antes de los partidos, ¿vale? Antes de los partidos las cuotas no varían mucho porque todavía no se ha producido el partido, es más o menos, se establecen unas cuotas que van variando poco en función de lo que la gente vaya apostando. Entonces, utilizando estas distribuciones, pues por ejemplo, un equipo que tenga una media de goles, digamos, de 1, pues esta sería su distribución de Poisson, que nos da la probabilidad de que marquen, por ejemplo, 0 goles, 1 gol, 2 goles, 3 goles, 4 goles, 5 goles, etc. Por ejemplo, si el Atlético de Madrid anota 1 gol de media en casa, tendría esta distribución de aquí y calculando la probabilidad con la fórmula de la ecuación, que sería 0, 1, 2, 3, y hasta de aquí, pues es un 6% de probabilidad de que marque 3 goles. Utilizando estas distribuciones de Poisson, lo que podemos es determinar la probabilidad de cualquier marcador, ¿vale? Este es el equipo local, este es el equipo visitante, la X es los goles locales, la Y los goles visitantes, pues haciendo una multiplicación de ambas distribuciones de probabilidad podemos determinar qué equipo o qué marcador es más probable y calcular pues, cualquier cuota al final. Para ello necesitamos estimar esos lambdas, que sería el número de goles esperados del equipo local, y los mus, que es el número de goles esperados del equipo visitante. Y esto lo obtenemos a través de un histórico. A través de un histórico de los goles que han ido marcando cada equipo, donde los partidos más recientes tienen más peso, pues conseguimos determinar que, por ejemplo, yo qué sé, el Granada en casa contra el Leganés tiene un lambda de 1,36. Es decir, como si tuviese que marcar 1,36 goles, eso sería lo más razonable. Y el Leganés 0,88. Entonces, sacando esos lambdas y esos mus, que se hacen con datos históricos, podemos sacar, por ejemplo, la probabilidad de que acaben 3-2. Sustituyendo la fórmula, la probabilidad de que acaben 3-2 sería del 1,7%. Esto nos permite tener una matriz con cualquier resultado. En este ejemplo,
pues el resultado más probable sería el 1-0. En el eje Y tenemos los goles del equipo local, en el eje X los goles del equipo visitante. Pues a partir de ahí podemos ver la probabilidad de que uno gane, sumando toda la diagonal inferior. Está aquí, la probabilidad de que el otro gane, sumando la otra diagonal, triangular, perdón. Sumando la diagonal tendríamos el empate, ¿no? Todas las diagonales serían los empates. Podemos ver la probabilidad de que marquen más de 2,5 goles o más de un gol, etc. Entonces, sabiendo lo que nos da la casa de apuestas, transformando a probabilidad y normalizando, porque si os fijáis esto no suma 1, eso es porque la casa de apuestas siempre se lleva un margen, podemos compararlo con lo que nos dice el modelo. Si se parecen, no se desata ninguna alarma, todo está ok. En el momento en que haya divergencias entre lo que dice el modelo y lo que dice la casa de apuestas, pues se desata una alarma y se puede investigar. Entonces, el analista que está evaluando pues, los partidos en tiempo real, le puede saltar una alarma diciendo, en este partido hay algo raro, y puede ir a ver que antes del partido el modelo te estaba dando una probabilidad constante, que la casa de apuestas pues, estaba oscilando en torno a ese valor, pero que a lo mejor llegado un momento ha caído drásticamente o ha subido drásticamente, y eso lo que hace es generar una alerta y puede deberse a que haya alguien que sabe de antemano algún posible resultado fraudulento, pues metiendo mucho dinero a ese evento. Y durante los partidos ya no nos vale esto, porque las cuotas cambian drásticamente en función de los eventos. Si hay un gol, pues cambia drásticamente la cuota. Si expulsan a un jugador, lo mismo. Si ya estás en el minuto 80, pues no es lo mismo que estar en el 20. Entonces, en este caso, entrenamos redes neuronales, como estas que veis aquí, que en función de la diferencia de goles, el tiempo del partido, esas probabilidades iniciales de empate y victoria, y las tarjetas rojas pues nos dan unas probabilidades de victoria, empate o derrota, o probabilidad de más de X goles u otras cuotas. Entonces, estos modelos, de nuevo, entrenados con datos históricos, tienen un error bastante bajo y nos dicen qué cuota debería haber en cada momento del partido en función de esas circunstancias. Aquí, por ponernos un ejemplo, pues es las cuotas de un partido Rayo Vallecano-Huesca. La línea azul sería la probabilidad de la casa de apuestas, la línea naranja la que dice el modelo. Pues como veis, en tiempo real se va ajustando casi perfectamente a lo que ocurrió. En este caso, pues no habría ninguna alarma, ha ocurrido todo según lo esperado. El Rayo tenía una probabilidad inicial de 0,4, del 40% de ganar. En el momento en que marca un gol, sube al 0,8 casi, y en el momento en que marca el segundo gol, sube al 90%. Y el modelo pues va acompañando. Mientras que el Huesca pues tenía una probabilidad inicial de 0,3, en el momento en que le marcan el gol cae a 0,5 y después en el minuto casi 90, cuando le marcan el segundo, pues ya es prácticamente 0. Para esto hemos utilizado esta arquitectura, este sería el proveedor de las casas de apuestas, y tenemos dos ramas, una en tiempo real y otra en batch. En tiempo real pues utilizamos nuestros servicios de Azure para procesar estos datos, Databricks para cargar y ejecutar el modelo, Elasticsearch para guardarlos, los datos, y Grafana para poder visualizarlos, mientras que todo esto se almacena también en batch al día siguiente. Por mostraros una captura de la herramienta, pues es algo como esto, donde el usuario pues, puede ver las diferencias entre el modelo y cualquier casa de apuesta en tiempo real, y en el caso de que haya una alerta, pues se le informaría. Entonces, os he contado varios proyectos, espero que os hayan gustado. Son todos los que hemos, no son todos, porque hemos hecho más en la Liga, ahora en la Liga Tech. Además de esto, pues tenemos también proyectos de análisis de sentimiento en Twitch, como la gente está hablando de determinados productos o determinados hashtags. Hemos hecho también sistemas de recomendación para nuestra OTT de la Liga Sports TV, modelos de pricing, forecast para Oreca, que hemos dicho que eran los bares y cafeterías, también modelos de fantasy, como puede ser la predicción de titularidad, en fin. No nos aburrimos, como podéis ver, y espero que este webinar os haya servido para ver de primera mano lo que hacemos en la Liga, lo que se puede hacer con datos en el mundo del deporte y el entretenimiento. Pues muchas gracias por haber estado ahí en este tiempo, y cualquier duda pues podéis buscarme en LinkedIn o cualquier comentario. Me podéis buscar y estaré encantado de saludaros y de daros una respuesta. Muchas gracias y nos vemos pronto.